Abogados. ¿Cuál fue la razón más extraña por la que alguien demandó a otra persona? Historia 1. Trabajé como pasante en un despacho civil y uno de los primeros casos que vi fue el de un hombre que demandó a su vecino porque, según él, le robó la suerte. El demandante afirmaba que desde que el vecino se mudó al piso de arriba, su vida se había venido abajo. Perdió el trabajo, su equipo favorito descendió de liga y hasta se le quemó el microondas. La prueba central era que el vecino colgó un atrapasueños en el balcón, justo encima de su ventana. El cliente estaba convencido de que el objeto desviaba la energía positiva hacia arriba. Pedía indemnización por daño emocional y la retirada inmediata del atrapasueños. El juez escuchó todo con una cara absolutamente inexpresiva y al final solo preguntó: ¿tiene alguna prueba pericial sobre la transferencia de suerte? El silencio fue tan largo que todavía me da risa recordarlo. Historia 2. Una mujer demandó a una cafetería porque, según ella, el nombre que el barista escribió mal en su vaso arruinó su matrimonio. En el vaso decía Claudia cuando su nombre era Clara. Ella argumentó que su esposo vio la foto del café en Instagram. Sospechó que le ocultaba una identidad secreta, y eso desató una discusión que terminó en divorcio. Pedía una compensación económica por daño a la reputación conyugal. El expediente incluía capturas de pantalla, mensajes de WhatsApp y hasta un análisis psicológico que intentaba vincular la falta de espuma en el café con el estrés emocional sufrido. El caso no llegó lejos, pero el abogado de la cafetería pidió formalmente que se prohibiera usar redes sociales como prueba del destino. Historia 3. Defendía a un señor que fue demandado por su exnovia porque, supuestamente, roncaba con intención maliciosa. Ella sostenía que él roncaba más fuerte las noches antes de exámenes importantes de ella, como una forma de sabotaje psicológico. Presentó un calendario con horarios de ronquidos, grabaciones de audio y un argumento legal basado en violencia acústica premeditada. Pedía una compensación y una orden judicial que le prohibiera dormir boca arriba de por vida. El juez descartó el caso, pero dejó constancia en acta de que jamás había leído una demanda tan creativa. Mi cliente salió del juzgado sintiéndose orgulloso de sus ronquidos. Historia 4. Un hombre demandó a su prima porque ella le devolvió mal un recuerdo. Resulta que él le prestó una sudadera vieja para un viaje, y al devolvérsela, la sudadera ya no sentía igual. Argumentaba que la prenda había absorbido nuevas experiencias, emociones ajenas, y que eso había destruido su valor sentimental original. Pedía una indemnización equivalente al precio emocional de la sudadera, algo que él mismo calculó con una fórmula que incluía años, lágrimas y conciertos vividos. El juez intentó reconducir el caso hacia un acuerdo familiar, pero el demandante se negó. Decía que el daño era irreversible a nivel espiritual. Historia 5. Una de las más raras que vi fue la de un hombre que demandó a una app de mapas porque lo llevó por una calle demasiado bonita. Según él, el paisaje era tan agradable que llegó tarde a una entrevista de trabajo por distraerse mirando las casas, los árboles y un gato que cruzó la calle. Alegaba que la app tenía la obligación de guiarlo por rutas visualmente neutrales para no afectar su concentración. Solicitaba una compensación por la oportunidad laboral perdida y una actualización del sistema que incluyera un modo calles feas. El caso fue desestimado, pero desde entonces no puedo usar el GPS sin pensar en ese gato. Historia 6. Un colega del bufete llevó el caso de un hombre que demandó a su hermano por haberle arruinado el libre albedrío. Todo comenzó cuando el hermano mayor, obsesionado con la productividad, le regaló un libro de autoayuda titulado Levántate a las 5 y cambia tu vida. El demandante afirmaba que, tras leerlo por presión familiar, empezó a despertarse automáticamente a esa hora, incluso los fines de semana, y que eso le provocó ansiedad, insomnio y una sensación constante de estar fallándole a una versión mejorada de sí mismo. Alegaba que el libro funcionó como una manipulación psicológica no consentida. En la demanda pedía compensación por pérdida de espontaneidad y exigía que su hermano dejara de recomendar libros para siempre. El juez cerró el caso, pero comentó que nunca había visto a alguien tan enfadado por madrugar. Historia 7. Una mujer demandó a su exarrendador porque, según ella, el apartamento estaba demasiado silencioso. Argumentaba que el silencio absoluto la llevó a escuchar sus propios pensamientos, lo que desencadenó una crisis existencial. Aportó un diario donde documentaba cómo, al no oír tráfico, vecinos ni ruidos nocturnos, comenzó a cuestionarse su carrera,
sus relaciones y hasta su identidad. Sostenía que el propietario debió advertirle que el inmueble no tenía ruido ambiental mínimo. Pedía una reducción retroactiva del alquiler por daño emocional y la instalación obligatoria de sonidos artificiales, como tuberías ruidosas o pasos en el techo. El juez desestimó la demanda, pero el acta del juicio menciona textualmente: el silencio no constituye un vicio oculto. Historia 8. Un hombre demandó a su mejor amigo por devolverle un favor demasiado bien. Años atrás, el demandante había ayudado al amigo a mudarse. Cuando le tocó el turno de mudarse a él, el amigo apareció con una empresa profesional, cajas etiquetadas, logística perfecta y hasta comida para los ayudantes. El demandante alegó que eso lo hizo quedar como una persona desorganizada frente a su familia y que dañó su imagen personal. Sostenía que el favor debía ser proporcional al original, no superior. Pedía una compensación simbólica y una disculpa pública por exceso de eficiencia. El juez casi se ríe, pero el demandante insistió en que la humillación había sido real. Historia 9. Una influencer demandó a una floristería porque el ramo que le entregaron no combinaba con su proceso de sanación. Había pedido flores blancas para simbolizar un nuevo comienzo tras una ruptura, pero incluyeron flores rosadas por error. Ella alegó que ese detalle confundió a su audiencia, debilitó la narrativa de su duelo y le hizo perder seguidores. Presentó estadísticas de engagement, mensajes de fans confundidos y un análisis de marca personal. Exigía compensación económica por daño espiritual y algorítmico. El caso no prosperó, pero desde entonces el abogado defensor jura que revisa 3 veces el significado emocional de cada flor que compra. Historia 10. Un hombre demandó a su vecino porque su perro lo juzgaba. No por ladrar, morder ni ensuciar, sino porque lo miraba fijamente cada mañana cuando salía a trabajar. El demandante afirmaba que la mirada del perro lo hacía sentir culpable, como si supiera algo de su vida que nadie más sabía. Alegaba estrés crónico y paranoia inducida por observación animal persistente. Pedía que el vecino colocara cortinas opacas o entrenara al perro para no mirar a la gente. El juez rechazó el caso, pero el demandante salió del juzgado convencido de que el perro había ganado. Historia 11. Un abogado penalista de mi ciudad contó el caso de un hombre que demandó a su ex mejor amigo porque le cambió la personalidad sin permiso. Todo empezó cuando el amigo lo introdujo a un grupo de juegos de mesa. Según el demandante, antes era una persona normal, pero después de 6 meses jugando, empezó a hablar en términos de estrategia, probabilidades y traiciones. Su pareja lo dejó porque todo lo veía como una jugada, y en el trabajo lo acusaron de ser emocionalmente distante. Él sostenía que jamás consintió convertirse en alguien así, y que el amigo actuó con negligencia social al exponerlo a ese ambiente. Pedía compensación por alteración involuntaria del carácter y la destrucción simbólica de los juegos. El juez descartó el caso, pero el expediente quedó como ejemplo de cómo no presentar una demanda. Historia 12. Una mujer demandó a una empresa de mudanzas porque, según ella, la ayudaron demasiado. El equipo fue puntual, cuidadoso y eficiente. El problema es que ella había planeado una despedida emocional de su antiguo hogar, con pausas para llorar, recordar y tomar fotos. Pero los trabajadores terminaron todo en menos de 2 horas. Alegó que esa eficiencia le robó el cierre emocional necesario para empezar una nueva etapa. En la demanda hablaba de duelo habitacional interrumpido y exigía una compensación por trauma emocional. El juez no solo desestimó el caso, sino que sugirió que escribiera una carta a su antiguo apartamento. Ella respondió que no era lo mismo. Historia 13. Un joven demandó a su primo porque le devolvió una chaqueta demasiado limpia. Según él, la prenda tenía un olor específico que asociaba con su adolescencia, sus primeros conciertos y una etapa difícil de su vida. Cuando el primo la devolvió recién lavada, el olor había desaparecido. El demandante argumentó que no había prestado una chaqueta lavable, sino un objeto cargado de memoria emocional. Pedía una indemnización equivalente al costo de reconstrucción emocional y una disculpa por no respetar el patrimonio sensorial ajeno. El juez resolvió el caso en minutos, pero dejó claro que jamás había visto a alguien tan afectado por el detergente. Historia 14. Un hombre demandó a su terapeuta porque, según él, lo ayudó demasiado rápido. Después de solo 3 sesiones, empezó a sentirse mejor, a poner límites y a dormir bien. El problema fue que su círculo social estaba acostumbrado a verlo como el que siempre estaba mal,
y cuando dejó de cumplir ese rol, varias relaciones se rompieron. Alegaba que la terapeuta no le advirtió que sanar podía tener consecuencias sociales. Exigía una compensación por pérdida de identidad funcional y que se incluyera una advertencia en futuras sesiones. El juez cerró el caso, pero comentó que era la primera vez que alguien demandaba por mejorar. Historia 15. Un caso civil bastante surrealista fue el de una mujer que demandó a su vecina porque la saludaba con demasiada alegría. Cada mañana, la vecina sonreía, decía, «Buen día», y parecía genuinamente feliz. La demandante argumentaba que esa actitud constante la hacía sentir inferior, agotada y emocionalmente presionada a fingir buen humor. Alegaba que era una forma de acoso pasivo. Presentó un registro de saludos, con horarios y niveles de entusiasmo. Pedía una orden judicial para limitar los saludos a un gesto neutral. El juez desestimó la demanda, pero durante semanas, toda la sala se refirió al caso como el juicio contra la felicidad. Historia 16. Un hombre demandó a su cuñado porque, según él, le arruinó el sentido del logro. El conflicto empezó cuando el demandante pasó meses armando un mueble complicado que compró por internet. Tornillos sobrantes, piezas mal alineadas y varias discusiones familiares después, logró terminarlo. Orgulloso, invitó a su cuñado a verlo. El problema fue que el cuñado lo miró, sonrió y dijo, «Ah, ese modelo. Yo lo armé en 20 minutos, sin instrucciones». A partir de ese día, el demandante aseguró que cada vez que veía el mueble sentía humillación y fracaso. Alegaba que el comentario destruyó el valor emocional del esfuerzo invertido. En la demanda pedía compensación por daño moral comparativo y que el cuñado se abstuviera de mencionar su rapidez frente a terceros. El juez cerró el caso sin rodeos, pero admitió que el comentario había sido innecesario. Historia 17. Una mujer demandó a una tienda de mascotas porque el pez que compró no cumplía con sus expectativas emocionales. Ella afirmaba que el vendedor le aseguró que el pez tenía personalidad, pero en casa el animal solo nadaba en círculos y no reaccionaba cuando ella le hablaba. Alegó que atravesaba un periodo de soledad y que había comprado el pez como apoyo emocional. Presentó un registro diario describiendo intentos fallidos de conexión, incluyendo música suave y conversaciones nocturnas. Exigía reembolso, terapia emocional y que la tienda dejara de usar términos ambiguos como carismático. El juez desestimó la demanda, aclarando que la personalidad no es una garantía comercial. Historia 18. Un estudiante demandó a su universidad porque el campus era demasiado inspirador. Argumentaba que la arquitectura, los jardines y las frases motivacionales en las paredes lo empujaron a replantearse su carrera constantemente. Según él, cada semana quería cambiar de facultad porque sentía que podía hacer cualquier cosa. Alegó ansiedad por exceso de posibilidades y falta de dirección causada por el entorno. Pedía una compensación por confusión vocacional inducida y solicitaba que se retiraran algunas estatuas demasiado estimulantes. El juez rechazó el caso, pero el expediente quedó archivado como la primera demanda por motivación excesiva. Historia 19. Un hombre demandó a su mejor amiga porque le dio un consejo que funcionó demasiado bien. Ella le sugirió cambiar su forma de vestir, actualizar su currículum y ser más seguro en citas. En pocos meses consiguió un mejor trabajo, una nueva pareja y más vida social. El problema, según él, fue que sus antiguos amigos dejaron de invitarlo a planes porque ya no era el mismo. Alegaba que el consejo le costó su identidad original. Pedía compensación por desplazamiento social involuntario y una disculpa formal por no advertirle de las consecuencias del éxito. El juez no tardó en cerrar el caso, visiblemente conteniendo una sonrisa. Historia 20. Uno de los casos más extraños fue el de una mujer que demandó a su vecino porque siempre terminaba sus frases. No era burla ni interrupción agresiva. Simplemente el vecino anticipaba correctamente lo que ella iba a decir. La demandante afirmaba que eso la hacía sentirse predecible, transparente y psicológicamente expuesta. Alegaba pérdida de espontaneidad y estrés constante al hablar. Presentó grabaciones de conversaciones cotidianas como prueba. Pedía una orden judicial que obligara al vecino a esperar al menos 5 segundos antes de responder. El juez rechazó la demanda, pero recomendó menos charlas de ascensor y más límites personales. Historia 21. Un abogado laboral contó el caso de un hombre que demandó a su empresa porque le dio demasiada estabilidad. Trabajó 15 años en el mismo puesto, con horario fijo, sueldo puntual y cero sorpresas.
El problema, según él, fue que esa previsibilidad absoluta le impidió desarrollar instinto de supervivencia. Alegaba que ya no sabía improvisar, negociar, ni enfrentarse a lo inesperado, y que eso afectó su vida personal cuando su pareja lo dejó por emocionalmente plano. En la demanda sostenía que la empresa tenía la obligación moral de introducir un nivel razonable de caos para fomentar el crecimiento humano. Pedía compensación por atrofia del carácter y cursos pagados de riesgo controlado. El juez cerró el caso rápidamente, pero dejó una frase memorable. La estabilidad no es un perjuicio legal. Historia 22. Una mujer demandó a su hermana porque le devolvió recuerdos demasiado detallados. Tras la muerte de su abuela, la hermana mayor se ofreció a contarle historias familiares para ayudarla a sanar. El problema fue que lo hizo con fechas exactas, diálogos reconstruidos y detalles tan precisos que la demandante empezó a dudar de sus propios recuerdos. Alegó desplazamiento de memoria personal y ansiedad por no saber qué recuerdos eran suyos y cuáles heredados. Presentó notas comparativas y audios como prueba. Pedía una orden judicial que prohibiera a su hermana narrar el pasado con tanto detalle. El juez sugirió terapia familiar, pero la demandante insistió en que el daño ya estaba hecho a nivel narrativo. Historia 23. Un hombre demandó a su gimnasio porque le cambió la percepción del tiempo. Tras meses entrenando, empezó a medir su día en series, repeticiones y descansos. Alegaba que ya no disfrutaba películas largas ni conversaciones extensas porque todo le parecía poco eficiente. Su pareja declaró que incluso cronometraba las cenas. El demandante sostenía que el gimnasio lo condicionó psicológicamente sin advertencia previa. Exigía compensación por fragmentación temporal y que se incluyera un aviso sobre posibles efectos filosóficos del fitness. El juez desestimó el caso, aunque admitió que jamás había visto a alguien tan afectado por los intervalos. Historia 24. Una clienta demandó a una tienda de decoración porque el espejo que compró la miraba diferente. No decía que estuviera defectuoso, sino que reflejaba demasiada honestidad. Afirmaba que cada mañana se veía más cansada, más real, y que eso le arruinó la autoestima que había construido durante años. Alegaba que el espejo no cumplía con la expectativa implícita de suavizar la realidad. Presentó selfies comparativos tomados antes y después de la compra. Pedía devolución del dinero y una advertencia clara. Reflejo sin filtro. El juez cerró el caso, pero la historia circuló por meses en el juzgado. Historia 25. Un hombre demandó a su grupo de amigos porque siempre le daban la razón. Durante años, cada opinión suya era validada, cada queja apoyada. Según él, eso le impidió desarrollar pensamiento crítico y tolerancia al desacuerdo. Cuando finalmente discutió con alguien fuera del grupo, no supo manejarlo y perdió una oportunidad profesional importante. Alegaba sobreprotección social y daño formativo. Presentó chats como prueba, todos llenos de «tienes razón» y «totalmente de acuerdo». Pedía una compensación simbólica y que sus amigos reconocieran públicamente que debieron contradecirlo más. El juez rechazó la demanda, pero recomendó buscar amistades menos complacientes. Historia 26. Un abogado civil relató el caso de un hombre que demandó a su antiguo profesor de matemáticas porque, según él, le enseñó a pensar demasiado. El demandante explicaba que antes de ese curso tomaba decisiones rápidas y simples, pero después empezó a analizarlo todo. Riesgos, probabilidades, escenarios alternativos. Eso le costó varias relaciones, oportunidades laborales y una propuesta de matrimonio que nunca respondió porque seguía calculando. Alegaba que el profesor jamás advirtió que desarrollar pensamiento lógico podía tener efectos permanentes en la vida emocional. Presentó correos electrónicos donde se veía su indecisión crónica y testimonios de personas que decían que ya no era espontáneo. Pedía compensación por parálisis analítica inducida y que se incluyera una advertencia en los planes de estudio. El juez desestimó el caso, señalando que pensar no constituye un daño legal. Historia 27. Una mujer demandó a su panadería habitual porque el pan que vendían sabía demasiado a infancia. Ella explicó que el aroma y el sabor le despertaban recuerdos tan intensos de su niñez que cada vez que entraba al local terminaba llorando sin poder evitarlo. Alegaba que esos recuerdos interferían con su vida adulta y su productividad laboral. Presentó un diario emocional donde describía episodios de nostalgia extrema y sesiones de terapia vinculadas al consumo del pan. Exigía una compensación por desestabilización emocional involuntaria
y que la panadería redujera el aroma que salía a la calle. El juez rechazó la demanda, pero admitió que nunca había leído un caso donde el pan fuera considerado un detonante psicológico. Historia 28. Un hombre demandó a su exnovia porque, según él, lo dejó demasiado bien. Tras la ruptura, ella fue respetuosa, clara y madura. No hubo gritos, ni drama, ni reproches. El problema, según el demandante, fue que esa ruptura ejemplar lo dejó sin una narrativa de víctima. Alegaba que no podía quejarse con amigos ni justificar su tristeza, porque no había villanos. Sostenía que eso le causó confusión emocional y aislamiento social. Presentó mensajes de apoyo de amigos que decían: bueno, al menos terminó bien. Pedía una compensación simbólica por pérdida del derecho al resentimiento. El juez cerró el caso con una frase seca: la madurez no es demandable. Historia 29. Una joven demandó a una aplicación de meditación porque aprendió a relajarse en momentos inapropiados. Tras meses de uso, empezó a aplicar técnicas de respiración automática en situaciones de conflicto. En una discusión laboral importante, se calmó tanto que su jefe interpretó su actitud como desinterés y la despidieron. Alegaba que la app no advertía que la calma extrema podía ser malinterpretada socialmente. Presentó capturas de pantalla, registros de uso y una carta de despido. Exigía compensación por serenidad mal sincronizada y que se añadiera un modo estrés profesional. El juez desestimó la demanda, pero reconoció que era la primera vez que alguien culpaba a la paz interior de perder su empleo. Historia 30. Un hombre demandó a su vecino porque le devolvía los saludos con demasiada reflexión. Cada vez que decía «hola», el vecino respondía con frases como «es interesante que me saludes hoy» o «¿qué implica este saludo para ti?». El demandante alegaba que eso convirtió interacciones simples en experiencias incómodas y existenciales. Presentó un registro detallado de encuentros en el ascensor y afirmó que desarrolló ansiedad social por miedo a respuestas filosóficas inesperadas. Pedía una orden judicial que limitara las respuestas a saludos estándar. El juez rechazó el caso, pero recomendó menos profundidad antes del café de la mañana. Historia 31. Un hombre demandó a su primo porque, según él, le devolvió un consejo demasiado tarde. Años atrás, el demandante había pedido orientación sobre si aceptar un trabajo en otra ciudad. El primo le dijo: «Haz lo que sientas». Y la conversación quedó ahí. 5 años después, durante una cena familiar, el primo comentó casualmente: «Por cierto, yo en tu lugar sí me habría ido. Ese trabajo era una oportunidad enorme». El demandante afirmó que esa frase tardía reescribió toda su historia personal. Empezó a obsesionarse con la idea de una vida alternativa perdida. Desarrolló insomnio y resentimiento. Alegó que el primo tenía la obligación moral de dar ese consejo en el momento correcto. Pedía compensación por daño existencial retrospectivo. El juez cerró el caso, señalando que el pasado no admite correcciones judiciales. Historia 32. Una mujer demandó a una academia de idiomas porque aprender otra lengua le arruinó su personalidad. Según ella, al empezar a pensar en 2 idiomas, se volvió más directa, menos emocional y demasiado honesta con su entorno. Su pareja dijo que ya no era la misma, y varios amigos se alejaron. Alegaba que la academia no advirtió que el bilingüismo podía alterar la forma de expresarse y relacionarse. Presentó mensajes comparativos, antes y después del curso. Pedía una compensación por modificación involuntaria del carácter y la inclusión de advertencias psicológicas en la publicidad. El juez rechazó la demanda, pero el expediente quedó archivado como efectos secundarios del vocabulario. Historia 33. Un hombre demandó a su barbero porque el corte de pelo lo hizo parecer demasiado confiable. Después del corte, desconocidos le pedían favores. Compañeros de trabajo le delegaban responsabilidades y hasta un vecino le dejó las llaves de su casa. El demandante alegaba que su nueva apariencia le impuso una carga emocional no consentida. Decía que estaba agotado de ser el tipo responsable. Exigía compensación por sobrecarga de confianza social y un reembolso parcial por el corte. El juez desestimó el caso, pero comentó que era la primera vez que veía a alguien quejarse de parecer buena persona. Historia 34. Una estudiante demandó a su compañera de piso porque ordenaba demasiado bien. Cada objeto tenía su lugar. Cada superficie estaba limpia. La demandante afirmaba que ese orden extremo la hacía sentir caótica, insuficiente y constantemente evaluada, aunque la compañera nunca decía nada. Alegó presión ambiental pasiva
y presentó fotos del apartamento como prueba. Pedía compensación por ansiedad inducida y una orden para permitir desorden razonable. El juez rechazó la demanda, aclarando que la limpieza ajena no constituye acoso legal, aunque recomendó mudarse. Historia 35. Un hombre demandó a su grupo de lectura porque el libro elegido lo representaba demasiado. La novela trataba sobre un personaje estancado, indeciso y temeroso del cambio. Durante las reuniones, todos miraban al demandante con silencios incómodos. Él alegó que la elección del libro fue una agresión indirecta contra su identidad. Presentó mensajes del grupo diciendo: «Este libro te va a gustar». Exigía una disculpa formal y compensación por exposición emocional no consentida. El juez cerró el caso, pero admitió que elegir libros puede ser más peligroso de lo que parece. Historia 36. Un abogado de familia contó el caso de un hombre que demandó a su suegra porque lo trataba demasiado bien. Desde el primer día lo llamaba hijo, le cocinaba sus platos favoritos y lo defendía en cada discusión con su esposa. Al principio parecía un sueño, pero el demandante alegó que esa amabilidad constante le quitó cualquier margen de error. No podía quejarse, ni enojarse, ni mostrarse humano sin sentirse culpable. Decía que vivía bajo la presión de ser el yerno perfecto. Presentó mensajes cariñosos y audios de voz como prueba de afecto excesivo. Pedía una compensación por estrés emocional y que la suegra redujera el nivel de cariño a socialmente razonable. El juez cerró el caso con una sonrisa incómoda y recomendó valorar lo que otros no tienen. Historia 37. Una mujer demandó a su jefe porque siempre le decía la verdad. Cada vez que pedía feedback, él era directo, honesto y preciso. Le señalaba errores, áreas de mejora y límites claros. Ella alegaba que esa transparencia absoluta le quitó la ilusión, la motivación y la capacidad de autoengaño necesaria para sobrevivir en el entorno laboral. Presentó correos electrónicos donde el jefe nunca suavizaba nada. Exigía compensación por desgaste emocional por sinceridad crónica y solicitaba que se implementara un protocolo de mentiras piadosas. El juez desestimó la demanda, aclarando que la honestidad no es una forma de acoso, aunque reconoció que puede doler. Historia 38. Un hombre demandó a su amigo porque le presentó a su pareja ideal demasiado pronto. Según él, estaba disfrutando de una etapa de citas casuales cuando el amigo insistió en presentarle a alguien perfecta para ti. La relación funcionó tan bien que en pocos meses se mudaron juntos. El problema fue que el demandante empezó a sentir que su vida se aceleró sin su consentimiento. Alegaba que no tuvo tiempo de aburrirse, equivocarse ni dramatizar. Pedía compensación por pérdida de caos juvenil y una disculpa formal por interferir con su narrativa personal. El juez cerró el caso rápidamente, pero anotó que jamás había visto a alguien demandar por ser feliz antes de lo previsto. Historia 39. Una mujer demandó a una biblioteca pública porque el libro que tomó al azar cambió su vida. Eligió una novela sin saber de qué trataba y terminó cuestionando su matrimonio, su trabajo y su ciudad. A las pocas semanas pidió el divorcio y renunció. Alegaba que la biblioteca no advertía sobre el potencial impacto existencial de ciertas lecturas. Presentó recibos de terapia y un listado de decisiones tomadas bajo influencia literaria. Exigía compensación por crisis vital inducida y etiquetas de advertencia en libros profundos. El juez desestimó el caso, pero comentó que leer siempre ha sido una actividad peligrosa. Historia 40. Un hombre demandó a su reloj inteligente porque le recordó demasiado que estaba vivo. Cada notificación de pasos, ritmo cardíaco y horas de sueño lo hacía consciente del paso del tiempo. Alegaba que antes vivía sin pensar en su cuerpo, pero ahora cada vibración le generaba ansiedad existencial. Presentó registros de datos biométricos y notas personales donde hablaba del agotamiento de medirse. Pedía una compensación económica y una actualización que incluyera un modo ignorancia feliz. El juez rechazó la demanda, pero el caso circuló meses entre abogados como el ejemplo perfecto de cómo incluso la tecnología puede volverse demasiado honesta. Historia 41. Un hombre demandó a su amigo de la infancia porque le recordó una promesa que él mismo había olvidado. A los 16 años, borrachos en una fiesta, habían jurado que a los 30 vivirían juntos en otro país, haciendo algo creativo. Años después, el amigo apareció con pasajes comprados y un plan realista. El demandante, ya con hipoteca y rutina estable, sintió que ese recuerdo activado le provocó culpa, ansiedad y una crisis de identidad.
Alegó que el amigo actuó con negligencia emocional al revivir una promesa caduca. Presentó mensajes antiguos como prueba y pidió compensación por reactivación de sueños prescritos. El juez desestimó el caso, señalando que las promesas juveniles no tienen vencimiento legal. Historia 42. Una mujer demandó a su nutricionista porque le devolvió el gusto por la comida. Tras años de dietas estrictas, el profesional le enseñó a comer con equilibrio y placer. El problema fue que, al volver a disfrutar la comida, empezó a cuestionar otras áreas de su vida que también estaban llenas de restricciones. Terminó cambiando de trabajo y rompiendo una relación. Alegó que el nutricionista desencadenó una liberación en cadena, sin advertencia previa. Presentó diarios alimenticios y notas personales donde conectaba sabores con decisiones vitales. Exigía compensación por desbloqueo emocional no solicitado. El juez cerró el caso, aclarando que aprender a disfrutar no es un daño indemnizable. Historia 43. Un hombre demandó a su vecino porque siempre encontraba soluciones. Cada vez que el demandante se quejaba, del tráfico, del clima, del trabajo, el vecino respondía con propuestas prácticas. Eso lo hizo sentir inútil, como si sus problemas no merecieran solo empatía. Alegó que esa eficiencia constante anuló su derecho a desahogarse. Presentó grabaciones de conversaciones casuales como prueba de pragmatismo invasivo. Pedía una orden judicial para limitar las respuestas a frases de apoyo emocional genéricas. El juez rechazó la demanda, pero recomendó cambiar de tema o de banco en el parque. Historia 44. Una joven demandó a su profesora de literatura porque interpretó demasiado bien su poema. En clase, la profesora analizó el texto y señaló metáforas que coincidían con secretos que la estudiante nunca había compartido. La demandante alegó que se sintió expuesta, como si su intimidad hubiera sido leída en voz alta sin consentimiento. Presentó el poema y testimonios de compañeros que notaron su incomodidad. Exigía compensación por lectura emocional no autorizada y que se prohibiera analizar textos personales en público. El juez desestimó el caso, afirmando que escribir también implica el riesgo de ser entendido. Historia 45. Un hombre demandó a su aplicación de notas porque guardaba demasiado bien sus pensamientos. Durante años escribió ideas, quejas y reflexiones. Al releerlas, se dio cuenta de patrones repetitivos y decisiones mal tomadas. Alegó que la app le devolvió una imagen demasiado clara de sí mismo, afectando su autoestima. Presentó capturas de pantalla y un informe psicológico que hablaba de autoexposición acumulativa. Pedía compensación y una función que borrara automáticamente pensamientos incómodos con el tiempo. El juez cerró el caso, dejando constancia de que recordar lo que uno escribió no es responsabilidad del software.